Y bueno, vamos a dar inicio a la tutoría del tema de inducción electromagnética. Como en toda tutoría, bueno, hay que, la idea es que ustedes indiquen las dudas que tengan para ir aclarando todas las dudas que se hayan estado presentando en el estudio de ese tema específicamente. No sé cómo les ha ido. ¿Sí me escuchan? Sí, profe, yo le tengo una consulta, pero no sería de este capítulo. Es que era para ver si usted iba a subir material del capítulo 28. Yo vi que usted subió la presentación del capítulo 27. Vamos a ver, ¿qué subí yo? Es Me que parece yo que no pude asistir a las videotutorías pasadas. sí. Entonces, Bueno, está aquí en la página, en el grupo, en la fuentes de campo magnético, unidad 4. está en... Ah, ok, está bien, profe, muchas gracias. Sí, aquí están en el grupo de Teams, en el enlace Ok, de reunión pasada. Profe, ¿y usted ok, había y dicho de que Ahí esta puse la también presentación. va a dejar... Y de esta también va a dejar material. Sí, aquí tengo una Ah, presentación. bueno, Esa la voy a subir perfecto. también. Ok, profe, es que en la muchas clase gracias. pasada usted había dicho que iba a subir unos videos? También están ahí, me parece. ¿Cómo en qué parte? Para ver si los logro pescar. Vamos a ver, ustedes se van a donde dice 6 videotutoría. Vamos a ver si se subieron. No, mira, están en la parte más anterior. Dice material complementario. No sé si lo ven. Antes de la videotutoría de la semana pasada, hay un aviso que dice material complementario en el grupo de Teams. No sé si lo logran ver. Este es el enlace, esta es la reunión de hoy. El video de la semana pasada y el material de la semana pasada. Y aquí está el material complementario. Son unos videos videos cortos sobre la teoría de teoría electromagnética. En realidad, es de todo un poco. Tienen que buscar con respecto al tema que ustedes tienen. Entonces, vean, ¿están viendo la pantalla? Sí, profe. Ahí tienen sobre la inducción, la fuerza, el producto cruz, unos videos para calcular el producto cruz, si se les olvidó. Bueno, parte de lo que hemos visto también. Ley de Faraday, ley de Lenz, eso es lo que vamos a ver hoy. Que básicamente es eso. Entonces, ahí lo pueden checar. Bien. Bueno, si no tienen consultas adicionales, puedo hacer una breve presentación muy rápida, porque solamente esta presentación se expone en 4 horas y es un poco densa. Entonces voy a indicarles como lo principal, si están de acuerdo. Sí, profe, está bien. Okay. Sí, mi amor, venga. Sí, bien. Este es el tema de inducción electromagnética. Entonces ya vimos fuentes de campo magnético en la clase anterior. Ahora vamos a ver qué puede causar un campo magnético. Este es donde vamos a ver el principio de generación de energía a través de campos magnéticos. Entonces dice que la inducción electromagnética dice que un campo magnético que varía en el tiempo actúa como una fuente de campo eléctrico. Y un campo eléctrico que varía en el tiempo actúa como una fuente de campo magnético. Entonces, por eso se llama teoría electromagnética, porque tiene los dos, tanto el campo magnético como el campo eléctrico. Entonces, al variar uno, se puede generar el otro. Experimentos de inducción, estos con imanes. Entonces, lo que vamos a tener son unos imanes, bueno, esto lo vamos a ver más adelante, cuyo flujo, esos imanes al moverse y pasar a través de una bobina,
como lo ven acá, vamos a poner el lapicito. No está conectado. Vamos a conectar. Es. Al moverse el imán a través de una bobina, va a generar, qué raro, esto no está funcionando, que haya una variación del flujo magnético, y esa variación me va a generar una corriente en el conductor, que claro, no quiere. Listo. Vamos a ver si funciona. ¿Qué pasó? Conecté que no era. Así. Ahora sí. Entonces, vamos a dibujar. Listo. Entonces acá este imán se mueve a través de esta bobina y va a variar el campo que él tiene. Entonces al variar ese campo se va a generar una corriente que puede medirse acá. Esta es una corriente inducida. De igual forma, si tengo una bobina con cierta corriente y la muevo por través de otra, se va a generar también lo mismo. Y esta otra es apagando y encendiendo el circuito, que está quieto. Al apagarlo y encenderlo se genera un campo y eso va a inducir una corriente en esta otra. Son tres formas de generar un campo. Eso lo pueden revisar. La ley de Faraday. ¿Qué es la ley de Faraday? Entonces, vamos a ver esta expresión que me dice que la FEM inducida es producida, pero la FEM inducida es proporcional a la tasa de cambio del flujo magnético. Básicamente es esto que está acá. El sentido de la FEM inducida depende si el flujo aumenta o disminuye. Si el flujo es constante, no hay FEM inducida. Entonces, el flujo, ¿se acuerdan que habíamos visto eso? El flujo de campo magnético, que se notaba por esta letra, tiene que variar en el tiempo. ¿Okay? Si el flujo es constante, no hay una FEM inducida. Si el flujo varía en el tiempo, hay una FEM inducida. Una fuerza electromotriz, un voltaje al final. Bien. Entonces, acuérdense que si teníamos una área, una superficie, eso lo hemos visto el dos capítulos anteriormente atrás, y a través de esa área pasaba un campo magnético, hay un flujo también, un flujo de campo. Y ese flujo de campo, a través de esa área, tiene que variar para poder generarse una FEM. Y lo calculábamos de esta forma, el flujo de campo. ¿Okay? Bien. Entonces, la FEM inducida en una espira cerrada es igual al negativo de la tasa de cambio del flujo magnético a través de la espira con respecto al tiempo. Esa es como una consecuencia de la ley de Faraday, y esa es la ecuación de la ley de Faraday. Entonces va a haber una FEM, voltaje, si quieren ver de esa forma, que va a ser igual a la tasa de cambio o la variación en el tiempo del flujo de campo magnético. Y bueno, y el negativo de ¿verdad? Al negativo de la tasa de cambio del flujo magnético. Esa es la ley de inducción de Faraday. Entonces, por eso es que ocupamos que cuando ustedes ven una planta de generación, ya sea uno de estos plantas eólicas, el viento lo que hace es mover las aspas de la... Bueno, imagínense que esto es una torre eólica donde están las aspas moviéndose, como las que hay en Santa Ana, en Tilarán, o en Cartago. Y el viento lo que hace es mover lo que está al interno, que es una serie de imanes, dínamos, y por ese movimiento hacen que el flujo cambie, y va a cambiar ese flujo
me genera una corriente. Es lo mismo que ocurre con las plantas hidroeléctricas. Aquí tenemos, qué sé yo, una represa, ¿verdad? Por acá se capta el agua, unos tubos enormes, y eso va a unas turbinas con aspas. Ahí cae el agua, eso es agua, digamos. Y esa agua mueve esas turbinas y esas turbinas mueven una serie de imanes, se hace que, bueno, no es más complejo en realidad, pero básicamente el principio se hace y se produce que cambie un flujo y se genera una FEM. Y pues obtenemos corriente. Son algunas formas de generar energía. Siempre vamos a necesitar una fuente de energía mecánica, como es la agua que cae o el viento. Algo que mueva otra cosa para que haya una variación del flujo de campo. Es lo mismo en otros tipos de energía, es diferente, pero digamos, en una planta nuclear igual, en realidad lo que se utiliza, la planta nuclear es como una olla de cocina básicamente gigante, donde la fuente de energía es eh, un elemento radioactivo que genera una energía suficiente para calentar agua. Entonces, al calentar esa agua, se genera vapor y ese vapor va a unas turbinas y se mueven. Entonces, básicamente una planta nuclear es como una especie de cocina con un elemento radioactivo que es el que genera la energía suficiente para calentar una cantidad de agua y al llevar a altas temperaturas, generar un vapor y mandarlo a las turbinas. No es que se obtiene energía del elemento, no, es el elemento lo que hace es calentar el agua. Eso es todo. Bien, esta es una forma de cómo pasa el flujo, y eso lo hemos visto en un capítulo anterior. Hay, digamos, acá, ¿qué tenemos? Tenemos el campo magnético pasando a través de una superficie, y en este caso el ángulo es cero. Este ángulo que está acá, pero en esto es B, campo magnético, la magnitud del campo, por el área. Siempre va a haber un coseno del ángulo, siempre va a ser flujo igual B por A por coseno del ángulo. Si ese ángulo vale cero, como ese es el caso cuando el campo magnético es paralelo a el área, entonces coseno cero es 1, que da B por A. Si ese vector de área tiene un ángulo con respecto al paso del campo magnético, vamos a tener que calcular ese ángulo. Y ese es el tercer caso. Si el vector de área es perpendicular, tiene un ángulo de 90 grados con respecto al paso del campo, entonces no tenemos flujo porque vamos a tener esa situación. Donde coseno de 90, es el ángulo, va a ser igual a 0. Y no tenemos flujo generado. Entonces son tres situaciones a considerar. Ahora, lo que yo necesito es que este flujo varíe en el tiempo para poder tener una FEM. ¿Verdad? Bien. Eso es una consecuencia general donde se dice que si se tiene una bobina con n espiras idénticas y si el flujo varía a la misma tasa a través de cada espira, la tasa total del cambio a través de las espiras es n veces más grande que el de una sola espira. Entonces, si sigma b es el flujo a través de una espira, la FEM total de una bobina con n espiras es de este valor. Es la misma cosa que teníamos anteriormente, solamente que vamos a tener una n que es el número de espiras. ¿Ok? Entonces la FEM, el voltaje inducido en una bobina de n espiras, por medio de un flujo que cambia, es de esta forma. ¿Me consulta hasta el momento?
Bien, aquí hay algunas reglas de cómo se utiliza la dirección de la FEM inducida. Entonces, que si el flujo, eso es importante que ustedes se lo tengan por ahí anotado, si el flujo es positivo y el cambio de el flujo en tiempo es positivo, es decir, incrementa. Si el flujo es positivo, además está incrementando en el tiempo, la FEM es negativa. No está decrementando, perdón, si el flujo es positivo, pero está decrementando, está disminuyendo en el tiempo, es esto, el voltaje es positivo. Si el flujo es negativo y además está disminuyendo, también la FEM es positiva. Y si el flujo es negativo y además está incrementando en el tiempo, la FEM es negativa. Estas son reglas que tienen que aprenderse para poder aplicarlas. Vamos a ver un problema. Dice que se coloca una bobina de alambre que contiene 500 espiras circulares con un radio de 4 centímetros entre los polos de un electroimán. Calcule, donde el campo magnético es uniforme y tiene un ángulo de 60 grados con respecto al plano de la bobina. ¿Okay? El campo disminuye a razón de 200 teslas entre segundo. ¿Cuáles son la magnitud y dirección de la FEM inducida? Bueno, tenemos una consecuencia importante, es que la tasa de cambio del flujo es de phi de t, ¿verdad? Ya sabemos que phi es igual a b por a por coseno del ángulo. Ahora, si de phi de t va a ser igual entonces al campo que está variando. Es esto que está acá. Entonces tenemos esto, y si esto varía, quiere decir que este va a variar también, porque el área es constante y el ángulo es constante. Entonces, ¿cómo varía esto? Este dT dice que el campo varía a esta razón, a menos 0,2 teslas por segundo. Bien. Y cosa importante, el área. ¿Cuánto es el área? Dice que es un área circular de radio 4 centímetros. Bueno, tiene que calcular el área. El área es un círculo, ¿verdad? Es una esfera circular. Si el radio son 4 centímetros, entonces calculamos pi por el cuadrado, pasando los metros y me queda que el área es esta. Esta es el área que colocamos acá, ¿verdad? Esta. Ahora, vean la oposición de esto. ¿Verdad? El campo que está pasando, ¿verdad? A través de estas espiras. Y nos dan este ángulo de inclinación. Sin embargo, este ángulo no es el que tenemos que considerar, es este ángulo. Porque recuerden que el área tiene que estar perpendicular a la bobina. Esto es una bobina, un bobinado. La que va perpendicular es esta. Y este ángulo es con respecto a estas líneas. Entonces, el que se toma es en realidad entre las líneas y el vector de área. El vector de área es este. Entonces, si aquí tengo 60, este vale 30. Ese es el ángulo que tengo que considerar. Y ese ángulo es el que coloco acá, en coseno del ángulo, ¿verdad? Grados. Y obtengo este valor. Coseno de 30 vale esto. Resuelvo y obtengo que la variación del flujo de campo magnético es menos 8,71 por 10 a la menos 4 Webers entre segundo. Okay. Ahora, la FEM inducida para n espiras, ¿cuánto vale? Bueno, la FEM inducida es esta ecuación para el caso de n espiras.
¿Cuántas espiras? 500, ¿verdad? ¿Y cuánto vale el cambio del flujo? El cambio del flujo es este que ya calculé. Coloco en la ecuación y resuelvo. ¿Okay? Observen que, como dicen que el campo disminuye, tengo que colocarle un menos acá. Una consulta. Aquí lo único tal vez complicado era, bueno, identificar esto, ahora que como me dan una variación del campo magnético, a partir de ahí yo puedo encontrar una variación en el campo magnético, en el flujo del campo. Y que además el ángulo que está acá, es el que tengo que considerar, no 60, que es el problema. Esta parte que está acá. Ok. ¿Una consulta?